Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre la práctica número 6, titulada La determinación de las características reológicas de los sólidos pulvurulentos. Como objetivo tenemos evaluar el impacto del tamaño y la forma de las partículas en la fluidez de los polvos mediante pruebas reológicas, proporcionando información relevante para las industrias que manejan y procesan materiales pulvurulentos, como lo pueden ser la farmacéutica, la alimentaria y la química. Bueno, ahora vayamos contextualizando. En primer lugar, ¿qué es la reología? La reología es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de la materia aplicado ya a los sólidos pulvurulentos. Ahora bien, esta es fundamental ya que nos va a ayudar a predecir y también a controlar su comportamiento de los polvos durante ya sean las operaciones unitarias clave, como lo pueden ser la mezcla, la granulación, la compresión, por ejemplo, en las tabletas y el llenado en las cápsulas o moldes. Ahora, frente a esto encontramos también factores externos y factores internos. Los factores internos son propios o, por decirlo de alguna manera, inherentes a los polvos. Dentro de estos encontramos, por ejemplo, el tamaño de la partícula, la distribución de su tamaño, su forma, su densidad, entre otros. Mientras que los factores externos ya no son inherentes a los polvos, sino que dependen de otros puntos, como lo pueden ser la humedad, la temperatura, la presión de aire, el caudal de gas a través del polvo, entre otros. Dentro de los materiales y equipos utilizados tenemos primeramente las muestras que se emplearon en nuestra práctica, que en este caso fueron el azúcar y la sémola para poder evaluar el comportamiento reológico que presentan cada una de ellas. Una regla que en este caso sirve para poder medir la altura y el diámetro del cono formado por el polvo. Un juego de tamices que va a permitir separar las partículas de acuerdo a un tamaño específico. Una balanza analítica para poder pesar. Un embudo grande que se usa para dejar caer el polvo y formar el cono con el que se va a medir el ángulo de reposo. Una tijera para cortar, el soporte y las pinzas que van a mantener el embudo fijo, un papel bond que se coloca como una base para poder recoger el material y también una probeta de 100 mililitros para poder medir el volumen del polvo. Parte de la metodología consistió en lo siguiente. Primero se pesaron 10 gramos de la muestra que fueron colocadas en un juego de tamices ordenados de mayor a menor apertura. Este proceso se llevó a cabo durante 5 minutos con agitación constante para lograr que haya una separación eficiente de dichas fracciones. Recordando esto como un paso fundamental porque el tamaño de la partícula influye de manera directa en la fluidez, cohesión y el comportamiento del polvo durante la manipulación. En segundo lugar, determinamos la densidad aparente. Para ello pesamos una cantidad conocida de polvo seco y se vierte con cuidado en una probeta sin compactarlo. De esta forma se registra el volumen aparente. Con este dato, aplicando la fórmula de masa sobre volumen aparente, reflejamos cómo es que el polvo se empaqueta de manera natural. Y de otra forma sería la densidad compactada, en la cual se golpea suavemente la probeta hasta que el volumen se estabilice. Se vuelve a aplicar la fórmula, en este caso usando el volumen compactado, y esto nos muestra la capacidad que tiene el material para consolidarse bajo vibración o presión. Finalmente, estos valores de densidad aparente y densidad compactada nos sirven para calcular los índices de Carr y Hausner. Para calcular la velocidad del flujo, el cual está relacionado con la fricción de las partículas de dicho sólido, tenemos que tener en cuenta la masa expresada en gramos dividido entre el tiempo que demoran caer los gránulos de dicho sólido en segundos. Para el ángulo de reposo, primero tenemos que dividir los valores de la altura expresada en centímetros sobre el radio en centímetros que tiene el montículo. Luego le sacamos el arco tangente y así determinamos el ángulo de reposo,
el cual lo compararemos con los parámetros establecidos en dicha tabla. En la parte de cálculos, primero hemos determinado la densidad, en este caso de la sémola. La densidad puede ser aparente y compactada. En la aparente tuvimos que pesar el vaso y llenar con sémola y luego restar para obtener el peso de la sémola, el cual fue 80,4 gramos y se ocupó un volumen de 112 mililitros. Haciendo los cálculos de densidad, tenemos que la densidad aparente de la sémola es de 0,72 gramos por mililitro y para el caso de la densidad compactada se utilizó 100 gramos de sémola y la densidad obtenida fue de 0,77 gramos por mililitro. Y para el caso de la densidad del azúcar blanca hicimos el mismo procedimiento. En la densidad aparente tuvimos un peso de 100.117 gramos con un volumen utilizado de 111 mililitros, por el cual obtuvimos una densidad aparente de 0,902 gramos por mililitro. Y para la compactada tuvimos un volumen de 103.5 mililitros, lo que nos dio una densidad compactada de 0,967 gramos por mililitro. Para determinar el índice de Hausner, primero en el caso de la sémola, tenemos que reemplazar los datos obtenidos de densidad aparente y de densidad compactada y simplemente dividir 0,77 gramos por mililitro entre 0,62 gramos por mililitro, obteniendo un índice de Hausner para la sémola de 1,07, mientras que para el azúcar blanca también reemplazamos y dividimos la densidad compactada sobre la densidad aparente, que nos da 1,072. Ahora, para el índice de Carr, en el caso de la sémola, obtuvimos 6,49%, mientras que para el azúcar blanca obtuvimos 6,72%. Estos resultados también se dan a partir del densidad compactada y densidad aparente, simplemente que cambia la fórmula y lo expresamos en porcentaje. Para el caso de la velocidad de flujo, también tenemos que dividir la masa sobre el tiempo. Las unidades son gramos y segundo. Obtuvimos una masa de 100 gramos y un tiempo de 13.42 segundos, y lo que nos da una velocidad de flujo para la sémola de 7.45 gramos por segundo, mientras que para la azúcar blanca obtuvimos una velocidad de flujo de 7.2 gramos por segundo. Ahora, para el ángulo de reposo, en el caso de la sémola, vemos que teníamos que tener los datos de la altura y el radio. La altura fue de 0.9 centímetros y el radio 5.7 centímetros. Dividimos y nos dio 0,50 y a eso le sacamos el arco tangente, lo que nos da un ángulo de reposo de 26.76 grados para la sémola, y en la azúcar blanca nos da un ángulo de reposo de 26.38 grados. Ahora, organizando nuestros cuadros en los resultados, vemos que la primera tabla nos habla de caracterización de densidad aparente y compactada de diferentes muestras de polvo. Las muestras fueron sémola y azúcar blanca. La densidad aparente de la sémola 0,72 gramos por mililitro y densidad compactada de 0,77 gramos por mililitro. En la azúcar blanca fue 0,902 gramos por mililitro y de densidad compactada de 0,967 gramos por mililitro. Ahora, la tabla 2 nos muestra los índices de fluidez, Hausner y Carr, de la sémola y el azúcar. Como ya habíamos visto, la sémola, su índice de Carr fue de 6,49% y el azúcar blanca, su índice de Carr fue 6,72%. En la sémola, el índice de Hausner fue de 1,07, mientras que en la azúcar blanca fue de 1,072. Ahora, para la determinación de la velocidad de flujo, en caso de la sémola y azúcar, vemos que las unidades están en gramos por segundo y vemos que hay una relativa cercanía en los resultados, ya que la sémola presenta una velocidad de flujo de 0,45 gramos por segundo, mientras que la azúcar blanca presenta una velocidad de flujo de 0,2 gramos por segundo. Ahora, la última tabla
nos habla de la determinación del ángulo de reposo, el cual vemos que la sémola y el azúcar blanca en sus ángulos de reposo son parecidos. En el caso de la sémola, el ángulo de reposo fue de 26.76 grados, mientras que para el azúcar blanca el ángulo de reposo fue de 26.38 grados. Ambos resultados se encuentran dentro de excelente, ya que están dentro del rango de 25 a 30 grados con relación a las propiedades del flujo. También cabe resaltar que todos los resultados obtenidos se encuentran en un grado muy adecuado o excelente, se podría decir, respecto a las propiedades geológicas. Los resultados obtenidos para la sémola y el azúcar blanca. Conclusiones. En la muestra de sémola se obtuvo densidad aparente de 0.72 gramos por mililitro y una densidad compactada de 0.77 gramos por mililitro, mostrando una diferencia mínima entre ambas, lo que refleja su baja compresibilidad y una estructura estable. Los valores de índice de Hauner y índice de Carr confirman su excelente fluidez y una escasa cohesión, mientras que la velocidad de flujo y el ángulo de reposo evidencian un material de flujo libre con una mínima fricción interna. En conjunto, la sémola presenta propiedades reológicas favorables que permiten un movimiento constante y uniforme, ideales para operaciones de mezcla, transporte y llenado. Por otro lado, el azúcar blanca presentó una densidad aparente de 0.9 gramos por mililitro y una densidad compactada de 0.967 gramos por mililitro, indicando menor porosidad y una mayor densidad que la sémola, y sus índices de Hauner y índice de Carr corroboran una fluidez excelente y una baja compresibilidad, respaldada por su velocidad de flujo y el ángulo de reposo, que reflejan un comportamiento estable y poco cohesivo. En general, el azúcar blanca muestra propiedades reológicas óptimas que facilitan su manipulación, transporte y dosificación en procesos farmacotécnicos. Por último, los resultados de esta práctica evidencian la importancia de evaluar las propiedades reológicas para predecir el comportamiento de materiales granulados durante su manejo, almacenamiento y procesamiento. Estos parámetros son esenciales tanto en la industria alimenticia como en la farmacéutica, ya que permite optimizar operaciones como mezcla, transporte, envasado, además de garantizar una adecuada fluidez, uniformidad de dosis y compresibilidad en la elaboración de formas sólidas. Asimismo, el análisis reológico contribuye al desarrollo de formulaciones más estables y de mejor calidad, al posibilitar el control de variables como el tamaño de partícula y humedad.